¿Vieron? Estas son las cosas que suceden cuando uno está dando clases. Me tengo que trasladar en su campo. Decía que la palabra fuerte que utiliza Antelo es influenciar, ¿no? Porque a mí me parece re fuerte. ¿Qué haces cuando educas? Influenciar en el otro. Y te hace cuestionarte, ¿viste? ¿Qué hago cuando influencio en ese otro? Intervención parece como más pedagógica, ¿no? Pero la palabra influenciar, ay, a mí me moviliza, no sé, me genera esto, estoy influenciando, ¿qué quiere decir? Lo estoy moldeando, lo estoy... ¿Sabes qué? Sí, ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa, ¿no? No. Pero me acuerdo de los años anteriores en didáctica, que era un tema frecuente, eso de charlar de que cómo la cantidad de profesores o maestros que ha tenido, uno ve que con esa falta de objetividad, ¿no? Entonces ahí empiezas a hablar del tema de influenciar y qué peso, qué carga tenía uno al ser el que le va a marcar la vida, sobre todo en la adolescencia, en todas las etapas de la vida. Pero es algo para tomarlo muy en serio, muy en serio. A mí me parece como que es el puntapié. Ahí, como no, como el punto de partida tiene que ser siempre ponernos a pensar qué es para nosotros educar. Y si estos autores nos dicen algunas líneas, bueno, a ver, con esas líneas, estoy influenciando. ¿Qué quiere decir que estoy influenciando? ¿Cómo lo estoy influenciando? Cuando propongo, ¿qué hago? ¿Cómo lo considero a ese otro? Y eso también es muy importante, ¿sí? Y eso por ahí lo detalla un poquito más Carlos Esquiliar en su posicionamiento, ¿sí? Ahí Laura puso también en el chat que tomaste algunas palabras, contanos. Sí. No, es interesante lo que dice, pero yo fui anotando esas palabritas que me gustaban, que dice influencia sobre otros, suéltalas digo, Sí, pues sí, están sí, todas sí. varios educadores, animal educable, el resultado llega en el momento indicado, idea de meterse con el otro, provocar algo en otros, la educación es un acto, una acción, y acto educativo, intencionalidad, transferencia. Bien. Todas esas me fueron gustando, bueno, todo es lindo, pero... Sí, todo nos invita a seguir pensando. Creo que la palabra influencia se le puede dar un poquito más de luz, ¿no? A los que nos moviliza un poquitito cuando la escuchamos, ¿no? Que nos vibra todo, con la palabra ética, que lo nombra Janina, no me acuerdo el apellido. La posición ética, que es la que nos va a iluminar el camino por dónde seguir. Ese es el kit de la cuestión. Como es una práctica social, como la educación es una práctica social, está atravesada por múltiples variables, múltiples dimensiones políticas, económicas, hay implicancias de poder, como decíamos antes, pero una cosa es influenciar adoctrinando, ¿no? Diciendo, bueno, vos tenés que hacer esto como yo te lo digo, eso es adoctrinar, ¿no? Como que tenés que pensar lo que yo te digo que tenés que pensar. Es un acto de transmisión, sí, hay una influencia claramente, pero con un posicionamiento que no es un posicionamiento ético. Hubo momentos en nuestra historia en que esto sucede y se impone, ¿sí? Entonces, esto que dice Sandra es eje central para el trabajo pedagógico, el posicionamiento ético tiene que ser claro, tiene que ser explícito, tiene que reflexionarse. Y cuando decimos cuestiones éticas, tiene que ver con fundamentar nuestra posición, nuestro posicionamiento. Y ahí entra a jugarse los dos autores. Antelo detalla, Esquiliar dice, yo voy por acá.
Antelo también lo dice un poquito más adelante, pero quizás desglosa más. Pero me parece que Skillier es claro en el posicionamiento. Para mí educar va por acá, para mí educar es el encuentro entre desconocidos, es igualdad, es incluir, es, ¿no? Como que detalla cuestiones que hacen a su posicionamiento ético, porque él entiende así, y así lo fundamenta, ¿sí? Desde distintas razones o validaciones pedagógicas, pero también esas validaciones pedagógicas y didácticas también se van a validar en ese posicionamiento ético, porque es una práctica de intervención social, estamos trabajando con personas, básicamente, ¿no? Y de alguna manera, y aunque suene fuerte, hay construcción de subjetividades. Estamos formando sujetos con una manera de pensar, desde una determinada mirada, ¿sí? Cuando nosotros nos posicionamos como educadores, transmitimos desde lo que somos. Yo no puedo dejar de ser quien soy cuando estoy transmitiendo. Dejo Valeria de lado y me pongo rol educadora. No, soy todo junto. Entonces, cuanto más reflexione sobre mis construcciones, sobre mis representaciones, o lo que realmente pienso acerca de educar, enseñar, aprender del otro, ¿no? Más claro le voy a dar, más claridad le voy a dar a mi posicionamiento. Hay un video muy interesante de un autor que se llama Steinman, Jorge Steinman, que analiza las prácticas de enseñanza. Y dice, a mí no me interesa tanto si el power que utilicé en la clase fue lo más. La verdad, no es lo importante. Lo importante es ver, cuando reflexiono y digo que los docentes tienen que reflexionar, es ver qué pasó, qué me pasó, qué me pasó cuando estaba ahí, qué se jugó, si se jugó una representación que tenía yo desde mi concepción cultural, desde mi construcción cultural. Por ejemplo, en una clase vieron el famoso dicho, los del fondo son unos barderos. Los del fondo, ¿saben qué? No hacen nada, siempre están en la ahí está, no sé ya dónde ponerlos. En este caso serían los del medio, no sé. No, los del fondo son unos barderos. ¿Qué pasa con esa apreciación? Ya voy con un prejuicio, con un preconcepto, ¿no? Por ahí no es lo que sucede, pero es lo que va a suceder si yo voy con ese pensamiento. Entonces este autor dice, más que el power exitoso, si estuvo buenísima la secuencia y la organización de los contenidos, que es importante, tengo que ver si mis sentidos, si mis representaciones me jugaron. Y ahí es donde van a jugar los posicionamientos éticos. Cuanto más reflexión tenga y más me pueda dar cuenta de si me está atravesando eso o no. Porque estoy influenciando, porque estoy transmitiendo, porque estoy formando subjetividades. Y porque se supone que yo tengo una intención de ser lo más pertinente posible, lo más objetiva entre comillas, porque objetiva no vamos a ser nunca, pero sí tengo que alejarme de mí. No quiero que sean como yo, sino que sean lo que tengan que ser. Con las herramientas que uno le puede aportar, ¿no? Y me parece que ahí Skillier nos ayuda, nos da como un puntapié en esto de educar. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar que educar es un encuentro entre desconocidos, ya nos sacamos los preconceptos, porque ya no es el del fondo que hace bardo, no es el aplicadito de la esquina, que son todas construcciones culturales, ¿sí? Que vienen con todo un bagaje o una imposición desde lo social. Ya somos dos personas que nos encontramos. Y nos empezamos a conocer para establecer un vínculo que favorezca la transferencia,
tomando todas las palabras que dijo un poco Laura, ¿no? Y sí voy a tener una intención de influenciar, pero ya va a ser otro tipo de intención, de influenciar para que el otro sea quien quiera ser, quien pueda ser, con las herramientas que uno le puede dar. Ese me parece que es el posicionamiento que están compartiendo estos autores, ¿no? De me meto y hay una zambullida en esa incertidumbre tremenda del educar, sabiendo que muchas cosas no voy a poder controlar, pero sí sé algo, sé que no quiero imponer la manera de ver las cosas. Me parece que ese sería un buen posicionamiento. Pero para llegar a ese punto tenemos que lograr reflexionar un montón sobre las construcciones culturales, sobre los estados, sobre nosotros, sobre nuestras historias. Esto que decía Seba, que había visto en didáctica, quizás las posiciones didácticas actuales lo que proponen es que este docente se posicione como constructor, ¿no? ¿Y cómo construye la propuesta, su rol? Lo construye desde su historia, pero no solo su historia personal o su estilo personal, sino su historia escolar y profesional, su trayectoria y su biografía, le van a decir los autores, su biografía escolar y profesional. ¿Por qué? Porque lo que vivió es parte de su historia, es parte de su construcción, y no puede dejar de ser quien es, pero sí puede reflexionar, ¿sí? Si así lo quiere, si así lo busca, si así entiende las posibles intervenciones. Bien, más o menos por ahí habían como leído todos, Esteban hola Enzo, no te había visto. O Martín. Sí, profe, yo me pasó que cuando los leía los textos, es como que en todos los años que he estado en el profesorado, siempre hay materias a donde nos dan a leer esta clase de textos donde autores reflexionan acerca de qué es la educación. Y me dio para pensar como que es algo que se está haciendo constantemente, porque también es algo que todo el tiempo está cambiando, y quizás ahora más rápido que antes. Como que todo el tiempo cambian las cosas. Bueno, pensé por un lado pensaba en eso, y después me gustó una definición del texto de Antelo, donde dice, hay algo en la libertad de quien recibe una enseñanza que se asemeja al carácter silvestre del que lee. Y me gustó porque yo soy lector, y cada tanto me pasa que me llega a las manos un libro y que leo una página y sé que no lo voy a seguir leyendo. O puedo leer un poco más, pero lo dejo. Entonces me pareció re dura en realidad la definición, como que me parece que está diciendo que los sujetos que están ahí para aprender te van a tomar o te van a dejar, así es rotundo. Depende de la impresión que vos des. Y eso me gustó, y saqué de ese texto, me gustó esa parte. Y aunque sea dura, es real. Sí. ¿No? Porque nosotros no podemos hacer que el otro haga lo que queremos que haga. O sea, tiene que estar disponible. Si no está disponible, por más que hagamos lo que hagamos, y es el gran kit de la cuestión. Y si nos paramos desde ese lugar, es menos frustrante, porque si no es sumamente frustrante. ¿No? Como que es,
dale, en serio, yo le puse toda la garra y nada, le pasó por el costado. Uno tiene que saber que la responsabilidad es la propuesta. Ahora, ¿qué hace el otro con esa propuesta? Bueno, es responsabilidad del otro, es la disponibilidad del otro. Pero yo no me puedo... Justamente, sí, Esteban. justamente iba a decir algo de la predisposición que lo menciona un poco Antelo, o saqué un poco mi conclusión que decía, o sea que de ambas partes, tanto del docente como del alumno, había que haber una predisposición para llegar como un punto de encuentro y de acuerdo entre las dos partes. Después algo que me quedó resonando fue una parte en el punto E que dice, cuando el docente explica casualmente de esta manera, lo que está diciendo es que el oficio es un oficio que requiere del otro, ¿no? Y ahí marca un punto que dice, se olvida con frecuencia el valor que tiene la dependencia. Y no solo la autonomía, la constitución misma del vínculo pedagógico. Eso me quedó como un poco ahí resonando y entrando un poco en duda de que si está bien, está mal, de plantearlo una dependencia, o el punto de separarlo de la autonomía, eso cómo se podría desglosar un poco más concreto. A ver, me parece que ahí está jugando un poquito, más que hablar de la dependencia o la autonomía, porque sin duda me parece que Antelo va por el lado de generar espacios de autonomía, y es la libertad del otro, ¿no? En donde esa libertad de tomar lo que le doy o no tomarlo, o resistirse, a ser influenciado, a que se metan con uno. En realidad lo que están contando es que se meten con uno, y ese uno se resiste, ¿sí? O no le importa, ¿no? Esas son las cosas que dice que no podemos como calcular. Más que esa dependencia, yo lo analizaría más por el lado de la vinculación que debe darse, más que la dependencia. Es un vínculo que se establece, ¿sí? Un vínculo necesario para que el posible intento de transmisión, el otro pueda tomarlo. Y en esa vinculación hay una relación que ya se plantea desde el vamos, no dependiente en sí, sino asimétrica. Porque es fuerte también lo que estoy planteando. ¿Por qué es asimétrica? Al menos inicialmente es asimétrica. Porque hay un otro que tiene la intención de transmitir algo a un otro que supone que no lo tiene, que supone que todavía a ese punto no llegó, ¿sí? Entonces, el vínculo es necesario para que esa transmisión sea posible, para que el otro esté disponible para capitalizar. Y la relación inicial, así como lo plantea, si querés, es una especie de dependencia. Pero es una relación de dependencia no porque uno dependa del otro, sino porque al inicio la transmisión es asimétrica. Y es marcadamente asimétrica porque hay una intención real que el otro no tiene. ¿Hay una intención de transmitir algo? Sí. Y el otro no lo tiene. Entonces, desde ahí es marcadamente asimétrica. A veces en los debates de las escuelas y los debates que se arman pedagógicos, se debate mucho si es como bueno hablar de esta relación asimétrica. La relación asimétrica está, no se puede negar, porque es parte de la educación primero, pero de la práctica de enseñanza en sí misma, ¿no? La práctica de enseñanza es una acción de transmisión intencionada y parte de una idea de que el otro no tiene algo que le quiero dar. Si no, no tendría sentido. ¿Sí? Lo mismo
nos ocurriría en este término con el educar, ¿no? Con el posicionamiento que vamos a poner o a construir con respecto al educar. No sé si te di una respuesta que te sirva o te mareé más de lo que... porque eso puede pasar, si no podemos volver sobre el texto. El texto de Antelo no es sencillo, de hecho sacaron cosas muy interesantes, por ejemplo la cita que sacó Martín, que le pegó desde el lado de la lectura, pero me parece que estaba buena. Tiene como cosas bastante profundas, y de hecho hace una crítica importante a la pedagogía en sí. Dice que la pedagogía se olvidó de proponer. Y le está dando un lindo palito a todos los que hacen producción pedagógica, diciendo, muchachos, paremos un poco, porque mucho debate, pero si no somos propositores, se pierde la educación. Y la propuesta no tiene que ser, no sé si esto lo pudieron ver, pero no tiene que ser adecuada a los deseos o a los intereses de a quien queremos educar, ¿no? Sí tenemos que tenerlo en cuenta, sí debemos como atender a las particularidades y a las características, pero si adecuamos todo a sus deseos, nos perdemos de ofertar nuevamente. Y este es un gran tema del contexto actual, ¿sí? Que lo habla Mériez en Educar en un contexto de incertidumbre. Se nos va a cortar antes de que hagamos lío. Ahí nos volvemos a conectar como para ir mechando algunas ideas. Yo tengo un videíto para compartirles de Skillier, que me parece que está bueno también, así que corto y nos volvemos a conectar. Ahí vamos.